algún si queréis sacar algún tema y lo comentamos, pues lo escribís en el chat. Claro. Y bueno, son las 7:05. Yo creo que ha terminado ya el goteo de gente que ha entrado. Ayer les escribí yo a Beatriz y a Alejandro así como un mensaje de urgencia casi, de ostras, creo que en el Moodle no se había visto bien lo del seminario de hoy. Así que os mandé a todo el mundo ahí un mensajito express de recordatorio de aviso y ha funcionado. Porque hemos pasado de 4 a 18 personas y va a entrar una persona nueva a 19. Así que creo que ha funcionado. Yo voy a dejaros ya a vosotras por aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias por asistir al seminario, a la reunión. Y Beatriz y Alejandro, también muchas gracias por vuestra disponibilidad. Nada, un placer. Así que nada, A ti, Edu. empezamos si queréis. Fenomenal. Perfecto. Pues, a ver, en realidad, como os decíamos, ¿no? Estamos a vuestra disposición. Creo que podemos empezar por los temas del primer módulo y arrancar primero si tenéis alguna duda o algún comentario importante sobre, bueno, algo sobre lo que queráis hacer hincapié dentro de ese módulo 1. Yo tengo una pregunta, bueno, curiosidad, sobre el poscrecentismo, que pues sé que en algún momento pues va a tener que suceder, pero realmente me parece algo muy idealizado. O sea, la coordinación entre miles de millones de personas, o bueno, millones de personas, da igual, porque me imagino que algo así se podría aplicar a una escala más pequeña, pues es demasiado idílico todo eso. Entonces, no sé si tienen algún tipo de... ¿Saben algún libro o algún sitio en el que pueda investigar más sobre este tema? Porque la verdad que es bastante curioso el cómo quieren plantearlo. Has mencionado el poscrecentismo, ¿no? Así es. El decrecimiento y el poscrecentismo. Todo eso. Bueno, del primero, del decrecentismo, hay bastantes cosas escritas y si queréis os podemos colgar en el ¿cómo se llama? Bueno, donde estáis subiendo los ejercicios, os podemos dejar hay una bibliografía. Y sobre poscrecentismo también, el tema de algunas cosas que no hemos subido, bueno, pero es que hay bastante literatura, por ejemplo, de esto hay literatura en inglés, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí os subimos alguna bibliografía para que lo podáis mirar. Y luego, con referencia a lo que dices, nos lo apuntamos porque ahora, o sea, donde habéis subido los ejercicios y tal, podéis ver las contestaciones y podéis ver el chat ese bien, ¿no? Sin problema. Sí, todo se ve bien y sin problema. Vale, fenómeno. O sea, que subimos ahí los materiales, o sea, subimos ahí bibliografía sobre este tema. Nada, una cosa es que es cierto, ¿no? Hay un punto utópico en el decrecentismo, ¿no? Que además yo creo que como alguno habéis mencionado en estas notas, en los comentarios, claro, es especialmente complejo, bueno, por dos motivos, ¿no? Bueno, uno es porque significa renunciar a nuestro modo de vida y eso no es una cosa tan sencilla. Y por otro lado, porque es verdad que hay muchos países que todavía necesitan crecer para alcanzar un mínimo estado de bienestar, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante porque a partir de ahí el poscrecentismo justo habla de eso, ¿no? Habla de, bueno, superemos a lo mejor este estado utópico de decrecer y y crezcamos hasta el límite razonable, o sea, el límite razonable entendido como ese límite que el planeta es capaz de soportar, ¿no? O sea, admite cierto crecimiento económico y cierto desarrollo, pero hasta un límite que nuestro planeta pueda soportar, ¿no? Y entonces ahí es donde, por eso os lo comentamos, nos parece quizá una teoría un poco más aplicable, ¿no?
y quizá con eso, con una idea menos utópica. Aunque en realidad, si os fijáis, no hemos hecho este ejercicio, pero es un ejercicio que hemos planteado otras veces en la universidad, por ejemplo. Si lo pensáis un poco, hay un montón de cosas que tenemos que sobran absolutamente, ¿no? Y que están todo el rato consumiendo energía y generando, bueno, no sé si residuos o desechos, ¿no? Pero como os decía, hemos hecho un ejercicio que consiste en que bueno, los alumnos que se han prestado a ello, claro, porque no es una cosa, hay que prestarse, les proponíamos vaciar su habitación entera. Bueno, no, podían dejar 5 cosas. Claro, sí, o sea, la cosa es, pero se tenían que prestar porque no es tan sencillo, ¿no? Pero les proponíamos vaciar entera su habitación menos 5 cosas y vivir con eso durante una semana. Y cada día podían incorporar un objeto más a la habitación. Claro, había gente que hacía trampa porque la ropa entera que tenía en el armario la consideraba como una cosa sola, ¿no? Pero en realidad no debería de ser así, ¿no? Al menos, o sea, bueno, si quieres unos pantalones y una camiseta, pues cuenta como una cosa. Y después de hacer el ejercicio durante una semana, no había quien optaba por quedarse a lo mejor con muy poca ropa, pero meter el ordenador o meter el móvil, quien se quedaba con la guitarra, pero al final de eso, todo lo que tenía, o sea, la mayoría de cosas que quedaban fuera, claro, había gente a la que los padres, pues muchos no vivían en casa de sus padres, ¿no? Y los padres pues ya estaban hasta el coco de que tuvieran el pasillo lleno de cosas, ¿no? Porque la gente normalmente sacaba el colchón, los muebles, en fin. Y si hacéis esa reflexión, os vais a dar cuenta que tenemos un exceso de cosas bastante grande. O sea, que a pesar de que parece un planteamiento muy utópico, en realidad no es tan difícil descender un poco el nivel de consumo que tenemos, ¿no? Aunque también es verdad que no todo corre de nosotros, o sea, todo lo podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, es verdad que los móviles están programados para romperse a los 2 o 3 años, a los ordenadores les pasa algo parecido. Entonces, bueno, tiene que haber un cambio como de comportamiento, de modo de vida, ¿no? Pero bueno, por eso ahí sí nos parecía relevante como decíamos, el poscrecentismo como una teoría que lo que hace es, bueno, decidir que bueno, crecer hasta donde es admisible, ¿no? Hasta donde el planeta tiene capacidad de regenerarse. Porque como sabéis, ¿no? Ahora mismo el gasto que hacemos y el consumo que tenemos de planeta, la huella que tenemos es bestial, ¿no? O sea, podemos tener la huella que tenemos porque hay gente que vive en condiciones bastante de no habitabilidad, ¿no? O condiciones porque están por debajo de estándares muy, muy básicos. Sí, luego también añadir que también hay otro concepto que es el de ciudades en transición, ¿no? O la transición a esa situación de crecentismo o de poscrecentismo. Entonces, bueno, que son varios los caminos que se pueden o las decisiones que pueden ir encaminadas en esa dirección, ¿no? Y seguramente es en el camino, en la transición donde debemos estar o hacia la que nos debemos dirigir. O sea, que es como por fases, ¿no? Sí, en esa línea de lo que dice Bea, también que nos hemos propuesto durante este ejercicio, vamos, durante las lecturas del curso, está la ciudad de los 15 minutos, ¿no? O sea, si os fijáis en cuanto sacáis el transporte privado de la ecuación, vais a ver que la huella ecológica que tenemos, bueno, lo podéis hacer, ¿no? Podéis probarlo, la huella, o sea, la página esta que calcula la huella, en cuanto sacas el transporte privado de la ecuación, en realidad la huella ecológica disminuye una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, y porque el transporte privado, o sea, que ejerce un montón o sea, genera un montón de problemas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, aunque parece como muy utópico y muy complicado, y lo es porque en realidad necesita un acuerdo común de muchos países, ¿no? Que además los países firman, ¿no? O sea, está el Tratado de París, o sea, el Tratado de Roma, el Acuerdo de París, ahora los ODS, ¿no? Los 2030, y una cosa es que los países firmen y otras que cumplan. Pero bueno, sí que cada vez hay como una especie de voluntad mayor, al menos de ponerlo por escrito, aunque luego no se haga, ¿no? De ser conscientes de que no podemos seguir consumiendo al ritmo que lo hacemos ahora, porque el planeta no da más, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, es interesante, ¿no? También algunos habéis comentado hablando de este tema, ¿no? Cuando hemos estado mirando habéis comentado que uno de los problemas del decrecentismo, ¿no? Es la falta de creación de empleo y tal, que tampoco necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Porque lo que pasa es que
las estructuras que parece o sea, que hay en este momento sí que plantean como un crecimiento infinito, ¿no? O sea, siempre parece que una empresa tiene que estar creciendo sin parar y claro, eso tampoco es posible, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto se alcanza, dónde se alcanza ese punto de equilibrio, ¿no? De cuánto necesito yo crecer para desarrollarme y dónde me tengo que parar y no seguir creciendo, ¿no? Y también, bueno, ahora que justo lo mencionaste, Alejandro, eh, ¿qué pasaría si un país no cumple con los acuerdos pues, de París o, por ejemplo, los del G20? ¿Qué pasaría? ¿Tendría algún tipo de sanción económica Pues pasa poco. En general hay sanciones económicas, ¿no? No sé, los que seáis de Madrid sabréis que a nuestro ayuntamiento, yo es que soy de Madrid también, pues le ponen multas cada 2 por 3, que a veces se pagan, a veces no se pagan, pero bueno, que no tienen mayor trascendencia. En realidad, por eso os decía que lo utópico es pensar que sí que hay un cambio, o sea, hay como un acuerdo global para que el cambio sea real, se pueda producir realmente, ¿no? Porque sí que hay como cierta voluntad, pero luego es lo que dices. No sé, Ignacio o Jesús. O Jesús Ignacio. Me suelen llamar Ignacio? Pues Ignacio, que como mencionas, al final, ¿qué pasa si un país incumple los acuerdos? Pues nada, en realidad nada. Y sobre todo porque quien más los incumple, quien más se sale de la línea está trazada hacia los ODS son China y Estados Unidos, y en realidad pues no hay mucha manera de obligarles a cumplir con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sí es importante es, bueno, sentar como esa especie de marco teórico, legal y bueno, y que en realidad muchos países han firmado para tener claro que esto hay que hacerlo. Y luego también que, bueno, no sé, ¿no? Nosotros creemos un poco que también desde nuestra propia manera de comportarnos y de estar, pues bueno, podemos contribuir a esto también, ¿no? Aunque es verdad que tiene que ser un acuerdo, tiene que ser un movimiento global, pero sí que nosotros podemos tener un poco también o sea, podemos estar pendientes, ¿no? De cuál es esa huella, ¿no? Lo que pasa que es lo que os decíamos, también nos tendríamos que hacer la pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a, a reducir nuestro nivel de, no se sabe si consumo o bienestar, pero fijaos que en cuanto haces más de 2 viajes en avión al año, ya tu huella sobre el planeta se pasa a lo que debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, claro, el avión hoy en día para viajar, ¿no? Parece casi imprescindible, bueno. O sea, nosotros os poníamos ahí estos dos sistemas o planteamientos porque son los únicos que buscan como solución hasta el momento desde fuera del sistema en el que vivimos, ¿no? Y nos parecía interesante, bueno, que reflexionarais un poco sobre ellos y que considerarais si podían ser alternativas o no. Fíjate, de lo que decías, Ignacio, de qué pasa si no se cumplen los acuerdos, justo ayer estábamos hablando en un seminario que hemos tenido en Málaga con algunas personas que habían estado en la COP en Glasgow, ¿no? Y entonces hablaban... La cumbre sobre el clima, vamos. Sí, en la cumbre. Los que no sepáis lo que... Y entonces precisamente se hablaba de eso, de cómo los acuerdos de 2015, los acuerdos de París, no se han cumplido para nada y son muy recientes, 2015. Y los acuerdos que se habían tomado en las últimas cumbres eran para evitar que en el 2030 hayan subido 1,5 los grados de calentamiento global. Y resulta que no se han cumplido los acuerdos y ya vamos por 1,2 y subiendo, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. No pasa nada, son compromisos que igual que se hacen, se deshacen, ¿no? Y no tiene una repercusión más que, bueno, el impacto que tiene para todos nosotros, pero yo creo que esa es la gran queja, que no hay un castigo por no cumplir los acuerdos que se llegan. O sea que... Pasa como con los derechos humanos, ¿no? Tenemos un montón de derechos humanos reconocidos que se vulneran sistemáticamente, ¿no? O sea, pero bueno, al menos están ahí que esto esté, que estos marcos existan es importante porque al menos nos dan legitimidad para poder reclamarlos, ¿no? Si ni siquiera estuvieran, pues mucho peor, ¿no? Por lo menos tenemos la legitimidad de poder reclamar estas cosas, ¿no?
volviendo a lo que dice Bea, y ya nos callamos para que intervengáis vosotros. Claro, ahora con el calentamiento global, con todo esto, y por eso plantearnos estos sistemas, si son viables y cuánto de necesarios son, que nosotros sí creemos que son, hay que cambiar un poco el paradigma, a lo mejor no es el poscrecentismo, pero hay que cambiar ese paradigma. Ahora está por primera vez, ¿no? Desde hace ya como 5 años, se está produciendo. Normalmente las migraciones, cuando la gente se mueve de un sitio a otro, siempre tienen que ver con desastres naturales, ¿no? O con episodios puntuales o sobre todo con conflictos armados, ¿no? Y desde hace como 5 años se está produciendo lo que se llaman migrantes climáticos, ¿no? O sea, es gente que se vio obligada a irse de donde está porque los eventos climáticos que hay o han secado las tierras donde viven o las han inundado completamente, ¿no? Esto en las islas del Pacífico es especialmente relevante, ¿no? Que están perdiendo territorio, sistemas que ya son muy, muy frágiles, pues en cuanto sube el nivel del mar un poco, prácticamente se desestabilizan, ¿no? Entonces, bueno, que veamos que esto, a pesar de lo que cierta gente diga, pues bueno, es un hecho que es algo que está ocurriendo. Y luego de ese vídeo de la Touche que pusimos, pues también a mí siempre me parece muy interesante esa reflexión que hace, ¿no? De cómo puede ser más barato traer un yogur de fresa desde China, ¿no? Que comprárselo a un señor que tiene una vaca y que tiene fresas en el pueblo de al lado, ¿no? Entonces, bueno, es algo como también para plantearse. De acuerdo, gracias por resolverme. No sé, los demás ¿qué os parece? O sea, no sé si os ha servido también, como habéis estado subiendo ejemplos, ¿no? De proyectos donde deshacer cosas, rehacerlas, reutilizarlas y tal, han mejorado. No sé si os ha hecho quizás reflexionar un poco sobre los excesos en los que nos movemos y que casi nos damos cuenta de ellos, o es algo que ya teníais claro, interiorizado o no, no sé. Si os ha resultado fácil el buscar esos ejemplos que os pedíamos, ¿no? De localizar 3 ejemplos o algún proyecto o alguna solución basada en estos conceptos, ¿no? ¿Os ha resultado difícil o era algo muy inmediato? Bueno, al final si lo vives es bastante rápido. A mí estas cosas, por ejemplo, me llaman mucho la atención y la verdad es que realmente pues enterarte de un poquito lo que hay a tu alrededor y analizarlo más detenidamente, pues sí te llama la atención de que tu día a día tienes un mogollón de posibilidades y sitios donde hay que modificar sin tener que destruir nada y podría mejorar la vida de mucha gente. Sí. Sí, yo creo que Perdona, Bea, no, háblame. No, que es algo que siempre nos ha llamado la atención porque al final nosotros hemos trabajado sobre estos conceptos desde que arrancamos con Nundo, ¿no? De lo positivo que puede ser o lo que puede mejorar el entorno, el decidir no hacer o no construir o el desmantelar, ¿no? Pero bueno, pues es una base teórica en la que se trabaja y se profundiza. Pero sobre todo al principio, cuando dábamos las charlas, siempre al final hacíamos esta pregunta que os hemos hecho a vosotros, ¿no? Pasábamos una hojita con el que hacíamos un fichero. Bueno, todo era mucho más manual que ahora, que es más digital, ¿no? Y pasábamos una hojita para que la gente apuntara, ¿no? Si la charla era en Toledo, ¿qué planteas para desmantelar o no hacer? Y la verdad es que la gente se venía arriba. O sea, creo que en el momento en que te paras, lo que decíais, ¿no? Tanto Ignacio como David, en el momento que te paras a pensar que eso pueden ser herramientas o modos de actuación para mejorar el entorno, ¿no? Se te ocurren muchos ejemplos. Cómo mejorar el entorno que tengo próximo, desmantelando, deshaciendo, quitando o decidiendo no hacer, ¿no? Yo creo que, no sé si eso es lo que os ha pasado a todos. Bueno, Hola. perdón. No, Didi, iba a comentar una cosa del chat, pero habla, luego lo comento, no te preocupes. Personalmente
a mí me ha impactado un poquito, sobre todo lo de deshacer, porque no lo había pensado. Yo había pensado más siempre en reciclar y reutilizar esos edificios que están ahí construidos y que nadie utiliza, más que en deshacer, pero pensándolo bien, sí que hay muchísimas cosas de la ciudad que se pueden quitar perfectamente y otras que se pueden mejorar con todo ese presupuesto que están invirtiendo en hacer más, en mejorar lo que ya hay, sí que es verdad. Claro, es interesante, ¿no?, ese planteamiento de ver por qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, generalmente el hacer cosas, bueno, claro, comprarse algo nuevo siempre es como muy seductor, ¿no? O sea, igual mejor que reutilizar algo o tal, ¿no? Pero habría que ver por qué hacemos las cosas, o sea, cuál es el verdadero objetivo y luego, o sea, o sea, qué es lo que de verdad, cuando hagamos algo, si lo estamos haciendo pensando en la ciudad, claro, en lo público, habría que pensar eso, qué pasa si en vez de hacerlo no lo hacemos, ¿no? Lo dejamos como está, o lo modificamos o lo quitamos, ¿no? Y desde ese planteamiento, pues eso, como decía, ¿no?, María Luisa, o sea, que tú no se da cuenta si lo analiza un poco que muchas veces lo que hay son cosas que sobran, ¿no?, y que nos incordian. Y que a veces, seguramente con mucho menor presupuesto o esfuerzo, se puede mejorar la ciudad, ¿no?, sin tanto hacer nuevo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, parece que lo nuevo siempre es como más seductor. Y bueno, y tiene que ver también, por eso os hablábamos de estas propuestas de nuevos sistemas, no sé, llamarles económicos o lo que sea, de esa posibilidad, ¿no?, de, bueno, si pienso siempre en algo nuevo, estoy pensando en consumir. Si quito la palabra consumir y comprar, ¿no?, exceso de mi vocabulario, pues qué otras cosas nos ocurren, ¿no? También poníamos este ejemplo, lo hemos hecho otras veces en clase, es que es interesante, ¿no?, de si en realidad no pudieras comprar, ¿sabes?, más tornillos, más destornilladores, más clavos, y tuvieras que apañar con lo que tienes en casa, seguramente nos plantearíamos todo de otra manera muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante, ¿no? Os iba a comentar que pone Elvira en el chat que se ha mudado y que las ciudades están pensadas solo para los coches y hay poco espacio para las personas. Bueno, pues sí, de hecho, si echas un cálculo, también que es un cálculo que hemos hecho nosotros, que es bastante divertido, de cuál es el espacio real que hay en una calle y si ese espacio que mides, ¿no?, de, pues yo sé, tiene 30 metros de ancho la calle o 20, le quitas el espacio que ocupan los coches aparcados y los coches circulando, os daréis cuenta que aproximadamente de ese espacio libre solo el 20% es el que se utiliza el que pueden utilizar los peatones, ¿no? Y luego más, no sé cómo definirlo, ¿no?, pero más grave quizá es el espacio que ocupan los coches aparcados, o sea, coches que a lo mejor se mueven una vez cada 4 días y están quitando espacio para el peatón, ¿no? Porque al final, cuando hay poco espacio, lo único que hacemos es circular, pero en realidad el espacio público debe ser el espacio donde nos relacionamos, ¿no?, y donde pueden pasar cosas. Y normalmente en una calle con coches aparcados, pues hay poca opción de que pasen cosas. Sí, en esa línea es interesante pensar qué pasará, ¿no?, si pasa realmente, cuando se irá vaciando las ciudades de coches, de tráfico rodado, ¿no?, ¿qué vamos a hacer con todo ese espacio y cómo lo vamos a gestionar? Uno de vosotros, no sé si de los que estáis aquí, comentabais el tema de las rotondas, ¿no?, el desmantelar rotondas y devolvérselo o facilitárselo a los peatones. Pues es que sí, es que muchos de nuestros espacios y de la estructura de nuestras ciudades están pensadas solo desde el uso de un automóvil. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso el día que podamos reducir nuestros coches, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos ahí mucho que pensar. Sí, bueno, las rotondas además son un caso paradigmático un poco, ¿no?, porque no sé si sabéis, o sea, hay muchas rotondas porque está claro que a veces favorecen el tráfico y no hay que poner semáforos y lo autorregulan y tal, pero normalmente dentro de las ciudades las rotondas están consideradas espacio público. O sea, normalmente cuando haces un plan urbanístico o algo así, pues hay una cantidad de metros cuadrados que se destinen a hacer viviendas, otros que se destinen a hacer, por ejemplo, lo que se llama equipamiento dotacional, ¿no?, un cole, un hospital, un centro de salud, un polideportivo, y hay otro espacio que hay que dejar como espacio verde. Entonces, ese espacio verde, que en realidad no produce ningún rendimiento económico, porque es un espacio que se le da a la ciudadanía y por el que no paga, pues claro, a quien hace esto no le interesa, ¿no? Entonces, el planeamiento urbanístico en España permite que
los espacios de las rotondas contabilicen como espacio verde, ¿no? Que es un espacio verde que es un espacio mentiroso porque no lo utilizas, ¿no? Nadie cruza una rotonda a tumbarse a tomar el sol o a estar con los amigos, ¿no? Haciendo un picnic o ni siquiera a pasear al perro. Entonces, como veis, son unos espacios especialmente tramposos y por eso también son tan populares, ¿no? Las rotondas se han vuelto como esa cosa inevitable en todos los sitios, ¿no? Pregunta también, creo que es Elvira, que si por ley no se amplían las aceras. Bueno, en general no. Lo que normalmente obliga la ley urbanística es a un ancho determinado de calle según la altura de las casas, ¿no? Para facilitar la ventilación y el soleamiento. Pero bueno, no, hay un ancho mínimo, supongo que es bastante mínimo, pero no necesariamente obliga que las aceras tengan, y en los núcleos consolidados, que es donde más se nota la presencia de los coches, esto no ocurre, ¿no? Otra cosa es que sí que, no por ley, pero en la mayoría de los planes urbanos, pues sí que en cascos históricos en los que se han quedado como aceras muy ridículas, pues se intentan ampliar, pero no hay una ley que obligue a que así sea. Blanca, adelante. Que has levantado la mano, creo. Se te oye muy bajito, Blanca. Perdón, que creo que se me oye. Ahora. Vale. No he levantado la mano, perdona. Pero bueno, comentando lo de las aceras, me parece interesante, bueno, que tiene un poco que ver, no sé si me estoy yendo por otro camino, pero otra charla que estuve escuchando hace poco sobre también cómo el COVID ha afectado a las ciudades. Es que las ciudades están mucho más ocupadas por bares y por coches después del COVID, porque claro, una empresa privada puede comprar parte del espacio público. Entonces también se ven reducidas porque después del COVID ha también afectado eso con tema de terrazas y tal. Perdón, Sí. creo que me he ido por otro lado, pero... No, pero que va. parecido... No, en absoluto. De hecho, es interesante porque si os fijáis, otra vez, perdonadme los que sois de fuera, pero bueno, pongo el ejemplo de Madrid porque es el caso que conocemos mejor. En Madrid, si os fijáis, la mayoría de plazas en el centro, dentro de la M30, por ejemplo, o sea, lo que sería como así el centro más consolidado, la mayoría de plazas son plazas asfaltadas o con un pavimento duro y bastante planas, ¿no? Porque permiten que ese espacio público se pueda alquilar. Se puede alquilar para, yo qué sé, montar una feria, montar un anuncio de un coche, lo que sea, ¿no? Que pague dinero al ayuntamiento. Entonces, al final, el espacio público, que es de toda la ciudadanía, lo que se beneficia es una empresa privada que tiene el poder o la capacidad económica de pagar para alquilarlo, ¿no? Y con el tema de las terrazas, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Tampoco es casual que cada vez haya menos bancos, que haya menos fuentes funcionando, o sea que si al final uno quiere descansar y comer algo, no sé qué, pues lo más sencillo es que vayas a una terraza de un bar a pagar, ¿no? O sea que eso no es para nada casual, o sea que sí que es muy pertinente lo que has dicho, ¿no? El tema del COVID lo hablábamos Bea y yo hoy viniendo en el tren, que bueno, ha tenido una parte mala, que es esa ocupación bestial del espacio público llena de cachivaches, ¿no? Porque claro, ahora las terrazas tienen que estar en invierno, entonces te han permitido poner cristaleras y calefacción, no sé qué, que a nosotros nos parece malo, pero luego hay otra parte positiva, que es que también se han ocupado espacios de aparcamiento de los coches, que de alguna manera, aunque sea pagando, pues bueno, son unos espacios, o sea, con menos coches, ¿no? Y que se han podido utilizar también por la gente. Es que hasta ahora, lo que comentábamos es que hasta ahora nunca ha pasado, ¿no? O de esta forma tan masiva, el que de repente se quiten plazas de aparcamiento para un uso de las personas. Es verdad que sí, que tiene la contraparte de que tiene que ser consumiendo. Entonces, lo ideal sería poder pensar en que recuperemos ese espacio para los peatones sin necesidad de pagar, ¿no? Como espacio público de verdad. Luego hay otra cosa interesante, ¿no? Porque
es que cuando hay menos coches y cuando hay más espacio público, y cuando, aunque es una cosa que siempre pone a todo el mundo en contra, o sea, normalmente los comerciantes siempre protestan si hay una peatonalización o al menos una reducción del tráfico en una calle, porque parece que va a bajar las ventas, que luego no hay ningún caso conocido donde esto haya pasado. O Digo sea, todo lo contrario. claro, paran las ventas durante la obra, luego las ventas se disparan, ¿no? Pero ahora se ha pasado incluso, no sé si conocéis el proyecto de las superislas en Barcelona, ¿no? En el ensanche, pero que bueno, básicamente han añadido en los cruces de calle, ¿no? Y tal, pues han añadido como espacio público para uso, o sea, con usos variados y han reducido la velocidad del tráfico y el tráfico. Y bueno, pues se está viendo que, aunque también es un poco perverso, pero que esas zonas donde están estas superislas, ¿no? Con menos tráfico y más espacio público, ahí nada más bajar de casa, pues se están revalorizando. O sea que al final es interesante porque es algo que todo el mundo demanda y que es bueno para todo el mundo, pero que por algún motivo pues seguimos con la esclavitud, ¿no? de un espacio público a veces privatizado y a veces ocupado sobre todo por el coche. Sí, de hecho, el caso que cuenta Alejandro, el de las supermanzanas, bueno, Eso, superislas o sí, supermanzanas, supermanzana, superisla. sí, tiene como esas dos. Por un lado, en el momento que se ha hecho el experimento de hacer una, que en realidad lo que consiste es quitar al tráfico, cerrar al tráfico uno de los cruces, ¿no? de un ensanche y volverlo peatonal. Pues algo tan básico como eso, que simplemente cortar el tráfico en una pequeña zona, ha tenido tanto éxito que todos los distritos de Barcelona quieren ahora su supermanzana. O sea que es algo que ha sido una intervención, una inversión mínima por parte del ayuntamiento y un resultado, o sea, y un impacto máximo. Y lo que pasa que también, como dice Alejandro, ¿no? De repente se están revalorizando las viviendas de ese entorno y se está dirigiendo hacia una gentrificación también. Entonces, cualquier intervención que se hace a nivel urbanístico o cualquier medida que se va tomando, siempre hay que tener cuidado con los distintos aspectos, ¿no? Las distintas caras, porque pequeñas intervenciones pueden tener un impacto que se nos vaya de las manos. Creo que no hay nadie de Barcelona, ¿no? Entre los que estamos aquí creo que no, pero incluso dentro del curso creo que no hay ninguno. Yo creo que sí, porque hay varios ejemplos hay un par de ejemplos de la Rambla y otro de no me acuerdo dónde, pero yo creo que sí. No sé si entre los que estáis aquí ahora, pero... Bueno, más cosas que os apetezca comentar. Yo tengo otra duda, no es precisamente una duda, es más por saber vuestra opinión sobre si el cambio de las ciudades en general, si tendría que venir primero de la sociedad, en plan educar a la gente y luego que ya ellos vayan como pidiéndolo, o si que tiene que ser directamente una reforma legislativa tipo otra ley de urbanismo o algo así. Yo creo que es un camino de ida y vuelta, o sea, en las dos direcciones. Creo que si hay una demanda por parte de la sociedad, es más fácil que haya un cambio por parte desde la administración pública. Y con un empuje por parte de la administración pública, una reorganización de los intereses de la sociedad. No sé, se me estaba ocurriendo, por ejemplo, ahora el caso de París, que no sé si conocéis lo que está pasando ahora en París fue como un reto personal de la alcaldesa, de Ana Hidalgo, de conseguir la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Eso está producido por una demanda social, yo creo, y una demanda ahora mismo, pues yo creo que estamos todos en esa línea de que algo hay que cambiar en nuestras ciudades y en el funcionamiento de nuestras ciudades. Pero de repente con 4 pequeñas normas desde la administración pública, desde el ayuntamiento, como la reducción del tráfico de coches y otras, pues los cambios están siendo bestiales en muy poco tiempo. O sea, de repente en un año hay 1 millón de bicicletas circulando por París, se ha reducido el tráfico una barbaridad, el tráfico de coches. Entonces, desde mi punto de vista es un camino de ida y vuelta, ¿no?
Sí, porque además, no sé, ahora yo estaba pensando también o sea, en que de alguna manera la ciudadanía tiene que ser capaz de producir la ciudad, ¿no? De ser partícipe en esa producción de la ciudad, en esa generación de la ciudad. Obviamente es también nuestra responsabilidad, ¿no? Pero también nos lo tienen que poner fácil, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, se sale un plan urbanístico y hay un proceso, hay un tiempo para presentar alegaciones, pero claro, es que un plan urbanístico es una cosa aburridísima, o sea, es mejor saltar desde una planta 36, quiero decir que eso no hay quien se lo lea, o sea, no está muy al alcance de la gente normal, o sea, normal, ¿no? Que tienes tu vida, tu trabajo, tus historias, cogerte el plan urbanístico, revisártelo, ponerte a hacer alegaciones, o sea, no es un procedimiento que está hecho para que no haya alegaciones, básicamente, ¿no? También ayer tuvimos la suerte de estar en este seminario que os contaba Beatriz con Teresa Vicente, bueno, que es una profesora de la Universidad de Murcia que está consiguiendo sacar adelante una ley para que al Mar Menor se le confiera personalidad jurídica, ¿no? Y para todo eso, que es un proceso bastante arduo, pues tenían que en 9 meses recopilar 500.000 de firmas. O sea, nuevamente es casi una empresa imposible. O sea, esa ley está hecha para que no salgan adelante las leyes de iniciativa popular, ¿no? Entonces, tiene que ser por contrapartida. O sea, no podemos, lo que decía Bea, no podemos estar en casa esperando a que nos solucione la papeleta, sino que tenemos que ser productores de ciudad también. O sea, reivindicar los espacios a los que tenemos derecho. Pero también tiene que haber un cambio administrativo y jurídico para que esa participación y esa producción de la ciudad sea fácil, ¿no? No nos lo pongan tan complicado que se nos quiten las ganas, porque es lo que pasa actualmente, ¿no? Los procesos de participación igual son engorrosísimos, uno participa en una cosa, luego o sea, es como muy difícil seguir un proceso de participación, tampoco se acaba luego de ver los resultados exactamente, todo eso desanima mucho y ahí sí que tendría que haber un marco mucho más sencillo, ¿no? Para poder ser parte de todo esto. Que por otra parte es un derecho democrático, quiero decir que estamos en nuestro derecho de ejercer, pues eso, ¿no? Esas alegaciones, de decidir dónde queremos un semáforo o un paso de peatones, dónde queremos que pongan un banco. Pero lamentablemente en España los procesos estos no son nada sencillos, entonces desaniman un montón. O sea, el ejemplo de esta mujer que os contamos es que es como su lucha particular, ¿no? O sea, ella tiene una cátedra de filosofía jurídica, es su historia desde el año 80 y bueno, ella ha sacado esto adelante pues con una fuerza y un tesón que son absolutamente maravillosos, pero que hace falta, ¿no? Como alguien ahí, y eso no debería de ser así. Sí, creo que es en el módulo 3, que hablamos más de participación y de codiseño y tal. Hay algunos ejemplos que yo creo que son interesantes en esta línea, ¿no? Y, por ejemplo, uno en el que nosotros participamos, que fue el de Parque Sí, es que las asociaciones de vecinos estuvieron más de 10 años para conseguir lo que hoy están consiguiendo. Entonces, sí que es verdad que si no hubiera sido por ellos no habría salido adelante, no se estaría desmantelando el campo de golf y recuperando un parque para el barrio, pero ha requerido de una constancia y de un empuje por parte de los vecinos, pues imaginaos. O sea que sí que es verdad que si no hay herramientas que lo faciliten desde la administración pública, parece que o hay personas muy empeñadas como esta mujer, como Teresa Vicente o como estas asociaciones de vecinos, o si no es que resulta prácticamente imposible. Sí, bueno, el caso del alcalde, o sea, el caso de París es también, ¿no? Bueno, supongo que ahí la alcaldesa lo que ha hecho es como recoger una especie de sentir popular y claramente, bueno, es algo bueno para la ciudad y también es algo bueno para ella en realidad, ¿no? O sea, si la gente quiere esto y se lo doy, bueno, al final. Entonces, claro, sí, perdonar mi falta de confianza en las acciones puras de los políticos. Pero bueno, creo pero que es verdad que también nosotros podemos hacer ruido, ¿no? Exigiendo, o al menos, ¿no? Reclamando, bueno, cierto espacio público de calidad, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Es también bastante significativo, ¿no? Que siempre que se hace un plan urbano, se habla de la ciudad, se considere desde lo construido, ¿no? Que en el 80% de los casos es lo privado.
cuando la ciudad, que en realidad, como os decíamos ahí, ¿no? La ciudad en realidad es la relación de la gente que vive en ella, ¿no? Es su sociedad y además es el marco físico para que esas relaciones tengan lugar, ¿no? Y entonces eso solo puede pasar en el espacio público. Y sin embargo la ciudad se planea desde lo construido, que es, ya os digo, el 80% o 70% privado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también como una especie de choque extraño, ¿no? Entre lo que ocurre y lo que debería, lo deseable, ¿no? Al final los planes urbanos son echar números para que salgan financieramente rentables y luego esos espacios que van quedando pues son los espacios públicos, ¿no? Y las dotaciones. Esta parcela triangular donde no cabe nada, venga, ahí el polideportivo. Zona verde. Zona verde, claro, en vez de hacerlo al revés, ¿no? O sea, ¿cómo necesito diseñar ese espacio público para tener un barrio de calidad y luego a partir de ahí ya veré dónde pongo las viviendas, ¿no? Es también interesante eso, ¿no? Y que tiene que ver con lo que habéis comentado al principio, ¿no? Con esa parte del deshacer, ¿no? A veces hay que quitar cosas para que las cosas, se recoloquen y funcionen y haya espacio para la gente. Y también, perdonad, que esto tiene que ver también con el paradigma que comentaba Ignacio al principio, ¿no? del poscrecentismo, del crecentismo. Es que también nosotros, o sea, claro, tenemos que ver, o sea, que vivamos en el exceso continuo no es casualidad. Quiere decir, hay un sistema que necesita del consumo permanente, ¿no? Para funcionar. Y eso nos lo cuenta muy bien a través del marketing, ¿no? Si os fijáis, vivimos bombardeados de publicidad. Las ciudades casi, y eso que no estamos en Japón, pero las ciudades están convertidas casi en pantallas, ¿no? Donde nos venden cosas todo el rato, ¿no? Y entonces ahí habría que decidir también, porque esto es importante, ¿no? O sea, hay modelos de ciudad y de barrio que funcionan porque nos los venden y otros porque parece que la gente los demanda, ¿no? También con el COVID ha pasado esto perverso que ahora la gente cada vez más, como hemos estado encerrados, pues todo el que tenía un chalecito adosado con un jardín y tal, ha sido fantástico. Pero claro, hay que pensar que ese modelo, por ejemplo, es bastante insostenible, ¿no? Entonces también eso viene de nuestro lado, el decidir qué modelo queremos, ¿no? O sea, qué modelo de ciudad, qué modelo de barrio queremos, ¿no? Desde luego, ha sido un poco una paradoja con el COVID, ¿no? Porque estos barrios como en realidad un poco insolidarios, ¿no? Donde yo entro y salgo con mi coche y bueno, por muchas cosas, ¿no? Son muy insostenibles, ¿no? No solo por la cantidad de CO2 que produce el transporte privado, sino el coste de las instalaciones, de un montón de historias. Pero bueno, queremos ese modelo, queremos otro, ¿no? O sea que igual para contestarte, Luisa, o sea, tiene que venir de ellos y de nosotros también. Pero fíjate, con el tema este que había sacado del COVID, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que también al mismo tiempo nos ha hecho poner en valor ciertas cosas que tienen bastante lógica y que bueno, que todos hemos pensado después de si esto somos capaces de mantenerlo, ¿no? A la larga. Pero por ejemplo, yo creo que el haber vivido un encierro nos ha hecho valorar cómo son nuestras casas, ¿no? Y la relación con el exterior. Y en el momento que hemos ido pudiendo salir poco a poco, el valorar lo que tienes en esa ciudad de los 15 minutos o del kilómetro de área en torno en el que nos podíamos mover, por ejemplo, aquí en un principio, ¿no? ¿Y qué tengo en un kilómetro a la redonda? Y de repente te dabas cuenta de que no tenías un parque en el que pasear, ¿no? Entonces ya estaban los trapicheos estos de a ver si me hago con el perro de un amigo para poder pasear un poco más allá, ¿no? Pero de repente ver qué tienes en tu ciudad en un kilómetro a la redonda. ¿Puedo ir a comprar lo básico o tengo un parque agradable o tengo una plaza o tengo... Y esa ciudad de los 15 minutos o del kilómetro a la redonda en el que podíamos salir cuando empezamos a salir del confinamiento, pues esa es la ciudad inmediata de la que hablamos, ¿no? Yo creo que sí que nos ha hecho reflexionar, no sé qué opináis vosotros, sobre la ciudad que tenemos en torno. Pues sí, la verdad es que sí que ha hecho bastante reflexionar lo del tema del COVID porque, vamos, por lo menos yo tengo una familia grande, somos 6
y en un piso, pues la verdad es que 2 meses encerrados no se ha hecho nada agradable, y sobre todo no pudiendo salir ninguno. Lo bueno que yo soy de Huelva, entonces es una ciudad pequeña, más o menos manejable en 15 minutos, que eso que es lo que proponen. Pero aún así sí que es verdad que se notaba el no poderte mover tanto y la distancia y que las casas en España por lo menos están preparadas para dormir, comer y pasar el resto del día en la calle. No para tener un espacio para tú pensar y para estar tranquilo solamente, no. Que eso es algo que también tendríamos que intentar cambiar. La vida en el piso pequeño y todo concentrado, no tener un espacio para cada cosa. Sí, sobre todo si no tienes la posibilidad de tener en casa la respuesta a muchas de tus necesidades, pero que lo puedas encontrar en un entorno próximo, ¿no? En la ciudad. O sea, que al final la ciudad sea de verdad la ampliación de tu casa y no un entorno agresivo en el que solo puedes salir con un coche, ¿no? Para acercarte a lo que necesitas. Yo creo que además eso, o sea, es especialmente interesante porque, claro, aquí también creo que es en el módulo, no sé si es en el módulo 3 me parece, ¿no? Se habla de la ciudad de los cuidados, ¿no? Y de esa, De acuerdo, bueno, sí. sí, en el módulo 3, ¿no? La ciudad de los cuidados y desde esta como perspectiva feminista de la ciudad, que en realidad lo que dice es que normalmente son las mujeres las que van con más trastos por las aceras, por la calle, la que llevan críos, compras, cosas de estas, ¿no? Entonces, no solo se trata de eso, sino que hay gente en la ciudad, mucha, con una movilidad reducida, ¿no? Que ya no puede conducir, que no puede a lo mejor desplazarse 20 minutos para comprar y que en realidad debería de poder encontrar casi todo en su manzana, ¿no? Y si hacemos esa ciudad amable y accesible para las personas más vulnerables, al final vamos a conseguir que sea una ciudad buena para todas las personas, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del diseño, ¿no? Porque claro, nosotros ahora mismo nos miramos pues, con los que estamos aquí, ¿no? Todos a nuestras plenas facultades y capacidades, que si tengo que caminar 2 horas camino, no pasa nada, sí, pero hay que pensar que en realidad la ciudad acoge a una cantidad muy variopinta de gente y mucha con vulnerabilidades, ¿no? Que tienen que ver con eso, falta de movilidad o, bueno, ciertas dificultades, ¿no? Diversidad. Entonces, bueno, ahí es interesante pensar que este planteamiento de esta ciudad de los 15 minutos amable, donde ahí se establecen relaciones también sociales con el vecindario, con la gente que ves a diario, porque siempre vas al mismo sitio acá allá, son importantes, ¿no? Para establecer estas conexiones, ¿no? Y esta especie de uniones sociales que al final, bueno, facilitan mucho la vida, ¿no? Hablábamos al principio, solo para esto, ¿no? De los migrantes climáticos y bueno, nosotros que por trabajo y tal, bueno, hemos visto muchos sitios donde hay refugiados y campos de refugiados y tal. Una de las peores cosas de ser un refugiado, me da igual, o un desplazado interno, es que uno pierde como su trama social, ¿no? Pierde ese nexo con un montón de personas que suponen como un poco tu red para poder hacer cosas, ¿no? La relación con la gente con la que vives normalmente, ¿no? Y con la que estás y que te pueden echar una mano en un momento dado, ¿no? Y eso es una de las cosas más graves, ¿no? Que uno pierde como ese lugar donde, bueno, donde se siente seguro porque hay gente con la que tiene unos vínculos creados, ¿no? Y eso en estas ciudades, bueno, donde que exigen grandes desplazamientos y que son monofuncionales, ¿no? Aquí duermo, aquí trabajo, ahora recorro otros 10 kilómetros y voy a comprar a otros 10 kilómetros y voy a hacer no sé qué. Eso no se produce, ¿no? Entonces es una ciudad, bueno, donde lo que importa no es el espacio público y donde estos cuidados de los que hablamos, ¿no? Y esta manera de entender lo social como una serie de relaciones entre la gente que nos ayudan a vivir mejor no ocurren, ¿no? Entonces, por eso también es un modelo que nosotros, bueno, en unos cuantos proyectos que os enseñamos y que veréis en el módulo 3 y que esperamos que entendáis si no nos lo decís, porque bueno, igual son un poco demasiado arquitectónicos, pero bueno, por eso es un modelo de ciudad que a nosotros no nos interesa demasiado, ¿no? No nos acaba de parecer el modelo de ciudad deseable. Más comentarios. Algo que os haya llamado la atención de lo que lleváis por ahora.
Que nos interesa mucho estos comentarios. Sí, sí, sí. Venga, Isabel, Ferida, los que estáis... Ah, mira, David. Venga, David, dale. Simplemente, pues no sé si es una opinión o qué podéis ¿cuál es el futuro a día de hoy en una ciudad como es el caso que yo vivo en Madrid, al igual que estáis comentando? ¿Vamos por el buen camino? ¿No vamos? Yo tengo mi opinión, por supuesto, pero... Pues cuéntanosla, David. Bueno, si Ah, quieres te contamos la nuestra y luego nos cuentas tú la tuya o como quieres hacer. Lo que Bueno, tú quieras. pues mi opinión es que hubo un pequeño cambio en el cual yo cada vez veía más carriles bicis e incluso he visto de que antes había carriles bicis y ya no existen. Una tendencia que a lo mejor estabais hablando de París o el resto de Europa, que cada vez había más carriles bicis como medio de transporte y no lo hay o está siendo muy lento la forma de tener ese tipo de movilidad diferente y que sobre todo creo que una ciudad tiene que estar hecha, por supuesto, para las personas, en el cual tiene que tener diferentes carriles, ya sea para personas que se puedan mover, gente que se pueda transportar con bicicletas, con transporte público y a lo mejor una zona solo para privado, pero que sea compatible todo. Y creo que a día de hoy, pues simplemente por cómo están proyectadas ciudades o cómo están diseñadas, es prácticamente inviable tenerlo. Y ciudades, digamos, con poco espacio, o zonas o calles con poco espacio, no se puede hacer viable ese tipo de proyectos. Ujú. Sí. Mira, Cristina ha levantado la mano. Cuéntanos, Cristina. Voy. Ya voy. Ya voy. A ver, mira. Perdón, yo es que llegué un poco tarde, o sea, estaba un poco despistada, pero me interesa un poco, bueno, el tema me parece súper interesante, ¿no? Y ahora como que voy paseando por la ciudad, me voy fijando en las cosas que se han ido desutilizando, ¿no? O sea, que se han perdido, como pueden ser las cabinas de teléfono, como de repente se han quedado muchos ahí cementerios de cabinas, muchos que se quedan y es como cuando ves, ostras, una cabina, ¿no? Ahora, es decir, y ahora me fijé también y el otro día le preguntaba a mis amigas, oye, dime dónde hay un buzón, ¿a que no sabes dónde hay un buzón? Ya la gente no se fija de dónde están los buzones. Y hay mogollones. Si se quieren fijar, hay montones y ya ahora son camaleones de la ciudad, ¿no? Y claro, la gente me decía, bueno, que yo no quiero, ¿para qué quiero saber dónde está un buzón? Y digo, ya, pero ¿qué pasa todo el rato por al lado y no sabes? Incluso vamos por al lado de algunos y estaban tapiados. En verdad digo, vale, o sea, que esto es un buzón, pero en verdad no es nada. Simplemente es una externa que ya ni tiene función. A mí me hacía ilusión en plan de, yo qué sé, pensé, si fueran transparentes, si la gente viera que esto se está utilizando o que ya no se utiliza, quizás se intervendría, ¿no? En plan de, vale, pues esto ya no funciona, esto ya nadie lo toca. Cómo van mutando y vamos cambiando los métodos de comunicación, sobre todo porque estos dos ejemplos son de comunicación y de transporte e incluso de fachadas. El otro día viendo una exposición decía, ¿por qué un cine? Una exposición de fotografía era. Y la fachada del cine o del teatro era como súper impresionante, ¿no? El cine de los 70, esto de los 80, que tenía su taquilla ahí de bienvenida. Y ahora ha cambiado tanto. Y digo, pero si un cine sigue siendo un cine, si un teatro sigue siendo un teatro, porque hemos querido cambiar la estética y todo como bloques, ¿no? Ahora de repente, pues, el cine está en un centro comercial y tiene una fachada así como moderna, no sé qué, donde tienes tu letrero. Y digo, si en los 80 la función era la misma, había una cartelería y el cine era igual. Y yo digo, joder, se pierden cosas y van cambiando y un poco esa reflexión con el cambio de las ciudades.
Sí, mira, con esto que dices de lo de los cines, la verdad es que ahí es un cambio, una presión económica, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Madrid, el cine o los teatros, que al final significan cultura, se están cerrando la mayoría de los del centro. Bueno, en Madrid y en casi todas las ciudades, ¿no? Y se cierran los del centro, se ocupa ese espacio para nuevas tiendas de ropa, nuevo comercio, las marcas de siempre, y el ocio y la cultura se saca, ¿no? A centros comerciales. Entonces yo creo que es bastante significativo de hacia dónde, a menos que lo paremos, hacia dónde quiere, o sea, si lo dejamos todo en manos del mercado, hacia dónde evoluciona la ciudad, ¿no? Es que Sí. mucho... Perdón. No, iba a comentar al hilo de esto. David, no te preocupes, que luego volvemos con lo tuyo. Que iba a comentar al hilo de esto es que, claro, las palabras son importantes, ¿no? Y hay una cosa muy perversa, que es que lo acaba de decir Bea, ¿no? Cuando solo los números es lo único que al final condiciona cómo proyectamos lo urbano y lo común, son un problema, porque se habla de rentabilidad, pero claro, la rentabilidad se entiende solo como rentabilidad financiera, pero eso no es así, ¿no? Hay una rentabilidad social, hay una rentabilidad cultural, hay una rentabilidad medioambiental y bueno, no sé, o sea, si no todo es mercado, no todo tiene por qué ser rentable, ¿no? O sea, hay cosas que es importante mantener y que no tienen por qué arrojar unos dividendos fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces no solo, o sea, probablemente la rentabilidad de un cine, claro, es una cosa privada y quien lo tiene que comer, eso es evidente, ¿no? Pero que a lo mejor, bueno, pues lo que aporta que haya ciertos equipamientos en el centro de la ciudad, ¿no? Pues bueno, no puedes únicamente ser contestado con cifras, ¿no? O sea, con cifras de dinero, ¿no? Yo añadí un poco con eso, ¿no? Mi familia tenía comercio local, una librería súper antigua en una calle comercial, donde todo eran pequeños comercios y como veías mucho de cada familia en cada comercio. Entonces era como no sé quién de la joyería, tal, nosotros éramos los libreros, el de los sellos, el de tal y cual. Y es tristísimo, ¿no? Como ahora llegan todas las franquicias y arrasan con todo, porque ahora una calle comercial solo es como rentabilidad tope, sin mirar nada, los valores que entro aquí me da la pena, pero... Eso es muy interesante, pero claro, ahí también nosotros, ¿no? Viene al hilo de la pregunta que hacían antes, de que si tenemos que cambiar nosotros o tiene que cambiar la ley. Yo creo que nosotros también tenemos cierta responsabilidad en eso, ¿no? En que no abran o sea, en España, que está llena de cafeterías y bares agradables, pues no salir corriendo a un Starbucks, ¿no? O sea, también nosotros tenemos cierta responsabilidad en esto, ¿no? O sea, o bueno, no sé, hay pinchos, hay buena comida, pues no comer en un McDonald's. Quiero decir que está claro que esto se fomenta por el sistema en el que vivimos, por eso también nos proponíamos este ejercicio de intentar pensar en otros sistemas posibles, pero también es responsabilidad nuestra ver que, bueno, que si queremos ser parte de algo o no queremos ser parte de algo, ¿no? Ya. Es un poco complejo, ¿eh? Porque teniendo una papelería, siempre como mi familia diciendo, no te vayas al chino a comprar lápices. Y yo, joder, ¿sabes? Como quieres que no me vaya a comprar cartulina al chino. Si es que la tienen por 3 céntimos o lo que sea, y era como, no fomentes eso. Y era como, te está perjudicando tú al comercio de tu propia familia. Y yo, bueno, me vas al chino un momento. ¿Sabes? Es que era muy difícil. Pero es verdad que tenemos nuestra responsabilidad ahí, ¿no? Y muchas veces los cambios conscientes suponen mucho esfuerzo para un ciudadano, ¿no? Y como ir en contra de todo lo que es fácil, ¿no? Volver al comercio local o no, bueno, comer bien, no sé qué, mirar de dónde vienes, qué compras, dónde compras.
es como mucho esfuerzo y mucho consumo de energía propia para luchar contra un sistema que va como súper rodado y como que te sientes que tú vas sola ahí en el salmón a contracorriente y es difícil, pero bueno, ánimo con todo. No, pero sí que es, fíjate, es un poco lo que hablábamos antes de que tienen que ser las dos cosas, ¿no? O sea, una implicación de cada uno, o sea, tenemos responsabilidad al final de empujar hacia un tipo de ciudad u otro, pero también por parte de la administración pública que nos representa qué tipo de ciudad se quiere hacer y qué se quiere favorecer, ¿no? Entonces, hay estrategias para potenciar el comercio local y el comercio de proximidad y de hecho se utilizan, ¿no? De ayudas, de bonos para compras, de facilitar los precios en los comercios del casco. O sea que tiene que ser un poco las dos cosas. O sea, tenemos que ser responsables de lo que hacemos, pero que también tenemos que presionar para que desde la administración pública se nos ayude a eso, ¿no? Que no toda la responsabilidad es nuestra, no nos podemos fustigar, como decías, Cristina. Es que al final lo cargan todo sobre nuestros hombros. Lo que comemos, lo que consumimos, Entonces, bueno. Sí, aparte es difícil escapar de ese marketing, ¿no? Pero esto enlaza bastante bien con lo que preguntaba David, ¿no? De los cambios en las ciudades, ¿no? O sea, fíjate que yo creo que Madrid puede ser de las ciudades que más alternativas de movilidad tiene, ¿no? Pero todo lo que no es metro, autobús o coche, en realidad se ha vinculado como a empresas privadas, ¿no? O sea, porque claramente hay la política del ayuntamiento que hay en este caso, ese es como su foco, ¿no? O sea, puedes alquilar patinetes, puedes alquilar bicis, puedes alquilar motos, puedes alquilar coches. Sin embargo, es verdad que carriles para circular con tu propia bicicleta, pues no hay casi, ¿no? Y los que hay pues no sirven para nada porque no están conectados unos con otros, ¿no? Entonces, claro, hay un modelo contra el que efectivamente es difícil luchar, ¿no? Porque uno si va y quiere ir con su bicicleta, pues casi tiene que ir ahí como jugándose la vida, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un montón de alternativas para moverte por la ciudad. Entonces, claro, ahí es verdad que el paradigma de lo que elige cada ayuntamiento o cada región, pues es desde luego marca esta tendencia, ¿no? Y bueno, yo qué sé, al final también, o sea, al menos desde nuestro punto de vista, en realidad tener un carril bici o no tenerlo tampoco hace ningún daño, ¿no? O sea, quiero decir que al quitar un carril o no de coches tampoco significa nada, ¿no? Los coches al final siempre le pasa que el tráfico es como un fluido, ¿no? Siempre encuentra otro camino por donde moverse. Entonces, bueno, hay ciudades que están llenas de carril bici, ¿no? Valencia, Vitoria, y el tráfico tampoco es que sea peor que antes, ¿no? Pero, y preguntabas también, ¿no? Cómo ese futuro, cómo lo vemos. Bueno, o sea, el futuro para bien o para mal en realidad lo va a marcar lo va a marcar el cambio climático, ¿no? O sea, el coche como tal va a tener que, antes o después va a tener que desaparecer, ¿no? Y tampoco el coche eléctrico al final es una solución porque generar esa electricidad también genera residuos, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay un debate muy interesante en el que nadie se pone de acuerdo, ¿no? Hoy ojeábamos un libro, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? De alguien que decía la energía eólica no es la solución, la solar no es la solución, las térmicas tampoco, la nuclear tampoco. O sea, casi miraba como qué solución tiene el problema energético y el cambio climático. Pues en realidad la única solución que tiene viable y razonable es la reducción del consumo, ¿no? que tenemos y del gasto que tenemos. Y bueno, entonces el futuro, pues bueno, las ciudades van a tener que... Y yo creo que eso está pasando, ¿no? Nosotros lo contamos también muchas veces. Hasta hace poco siempre estaba como pensar en la ciudad del futuro, ¿no? De hecho, si ponéis en Google ciudad del futuro salen un montón de cosas.
pero nosotros creemos que lo que tiene que pasar es que tenemos que empezar a preocuparnos por esa pregunta que has hecho tú, que yo creo que es muy buena, ¿no? ¿Cuál es el futuro de nuestras ciudades? ¿Tienen futuro o no? Posiblemente con el modelo de consumo y exceso y gasto que tenemos, pues no tiene mucho futuro, ¿no? Y en especial en lo relativo al transporte privado, pues cada vez menos. Entonces, bueno, yo creo que las políticas tarde o temprano van a tener que llegar porque no va a haber más remedio, ¿no? Básicamente. Aunque sería mejor más pronto que tarde. Sí, claro. Que no he podido bajar la mano todavía, que no sé cómo se baja. También antes nombraron lo de Parquesina y bueno, justamente estuve con un estudio que se llama Carpe Estudio, es maravilloso, y lo que propone es actividades comunitarias para el diseño urbanístico. Entonces, cita pues, a la gente de las ciudades, ¿no? Y escucha, pregunta y propone cosas con la ciudadanía. ¿Sabes? En plan, pensados por y para ellos. O sea, por y para nosotros, ¿no? Que sería como... Siempre son como se dan espacios de escucha a niños, a mayores, a todo tipo. Y hablando de los parques, ¿sabes? Pues decían, pues qué falta, era una comunidad aquí de Valencia, de La Torre. ¿Qué falta aquí, no? Y los niños y los adultos decían, faltan parques. Pero no faltan parques, el mismo parque. Hay parques, pero falta un parque decente, ¿sabes? O sea, y ese comentario también me activó. Es que es muy curioso, ¿no? Cuando te empiezas a fijar algo en las ciudades que pasa siempre y no te fijas. Y entonces me puse a fijarme en los parques y es la misma basura en todos lados. Es el mismo módulo, el mismo tobogán aquí con un reme y un balancín en todos sitios. Entonces es como, si tú le dices a un niño, sí, hoy vamos a ir a otro parque. Y seguramente, ¿sabes? Te digan, en plan de, sí, ¿a qué? ¿Sabes? En plan de que me voy a divertir cuando me tire una vez por el tobogán. Pero es lo mismo que ayer, que estuvimos en otro sitio, pero es el mismo tobogán, es el mismo tal, la misma casita, y además para tallas, para corporalidades muy limitadas, no son inclusivos, no tienen, ¿sabes? Para limitaciones de movimiento, no tienen una zona para adultos, los niños no van, no van solos al parque normalmente, ¿sabes? Entonces, ¿por qué está el parque y los bancos? Y tienen los niños jugando y los adultos sentados, ¿no? ¿Por qué no pueden jugar los adultos con los niños? ¿Por qué no pueden estar jugando los adultos y sentarse los niños? Yo qué sé, como replantearlo todo, ¿no? De decir, oye, estamos haciendo parques y estamos haciendo, ¿sabes? Un parque, ¿alguien ha pensado realmente este parque divierte o este parque contenta? ¿No? O sea, que muchas veces decimos, sí, queremos parques, no sé, esa reflexión ahora en los parques. Vi uno en Santander, sí, en la Plaza Botín, y era chulísimo, ¿sabes? Y ahí sí que vi padres y madres interactuando, y abuelas interactuando y jugando con los niños. Y era como, qué gusto, ¿no? Que me apetecía subirme a mí, y no te sientes tampoco limitada a decir, ay, no, es un parque de niños, no sé qué, es que no quepo, no. ¿Sabes? Es una cosa grande que fomenta también pues tirarte con alguien por el tobogán, los hacen también tan individualizado todo para uno o para parejas. Las ciudades están diseñadas para individuos o para parejas. Bueno, Sí, están diseñadas para un prototipo de ciudad muy claro, de un prototipo de familia muy claro, ¿no? Sí. Y como alguien me dijo el otro día, no, quería sacar una entrada y solo había entradas por pares. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué me dice? Que te obligan a tener una pareja ahí para que no puedo ir yo a donde sea sola, ¿sabes? ¿O 3? No, tengo que ir 4 ya. No sé. Sí, de hecho, con esto que decías de lo de Parque sí,
que fueron muchos debates y muchas reuniones entre todas las asociaciones para decidir qué querían que se hiciera en ese parque, ¿no? Porque no era fácil. O sea, de repente decir, bueno, vale, os vamos a dar la oportunidad o se abre una ventanita para que propongáis cosas para el parque que queréis, ¿no? Y imagínate, pues cientos de vecinos que eran los que se reunían. En realidad a los que va a afectar es a miles, pero bueno, los que se reunían eran cientos, pues ponerles de acuerdo era complicado. Y al final las conclusiones a las que llegaban era eso, queremos un espacio verde y libre, ¿no? En el que se puedan hacer muchas cosas. No queremos un campo de fútbol, una esta de baloncesto, un no sé qué tal. No, queremos un espacio que pueda servir para muchas cosas. Y es que al final es un poco eso, ¿no? Un espacio libre de calidad, pues un espacio verde y flexible. Vamos, que no se necesita mucho más. Como volver atrás, ¿no? Como antes la gente pues que iba al campo y ahí te creabas tú el juego. O sea, es que con lo que te encontraras, a veces como que queremos desarrollar cosas, ¿no? Oye, yo hablo mucho, a mí me cortan, ¿eh? Yo siempre hablo, ¿Qué pero, va? Al revés. como que queremos inventar no sé qué, no sé cuánto, cuando la naturaleza lo tiene todo inventado, ¿sabes? Es que planta un pequeño bosque y ya verás cuánta gente juega de diferentes formas allí, ¿sabes? Y como pongas una cuerda, un no sé qué, y des herramientas, al final vas a hacer que la gente se busque la vida para que también están los valores de seguridad y todo esto, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta, pero al final la naturaleza te resuelve, bueno, nos resuelve las necesidades. También se habla como de crear necesidades nuevas, ¿no? Que de ahí nos salimos de la naturaleza para creer que podemos diseñar mejor que la naturaleza, que no, que realmente no. O sea, es muy complicado. Lo que está claro es que todos, y bueno, no, la mayoría de estos espacios públicos que hay como ultra diseñados y tal, no acaban de funcionar muy bien, ¿no? Funciona mejor cuando los vacíos más o menos se dejan y bueno, o sea, se pueden posibilitar cosas, pero también dejan la libertad de que, pues eso, ¿no? Lo que comentaba Bea de parques, sino de que puedan ocurrir otras cosas muchas veces inesperadas, porque claro, lo que no se puede es planificar cómo se va a comportar la gente, ¿no? Eso es una cosa muy, muy complicada, ¿no? Por eso lo que decíamos, ¿no? De pensar la ciudad desde el espacio vacío y poner en valor los espacios donde las relaciones sociales pueden ocurrir, ¿no? Independientemente de que un día hagamos una fiesta en casa y invitemos a los amigos, pero considerar esos espacios vacíos y darles calidad, igual que se le da a la vivienda privada, ¿no? O igual que se piensa y se diseña la vivienda privada, es bastante importante. Pero otra vez tiene que ver con entender la ciudad no como un lugar para el consumo, sino como un lugar para la relación, que es un paradigma diferente. Y que además bueno, pues no nos va a quedar más remedio que, como os decía, que asumir, porque va a llegar un momento. O sea, esto era un ejemplo que poníamos también, ¿no? Que es bastante interesante y que no sé qué pensáis, o lo podéis reflexionar y lo hablamos el próximo día, ¿no? Cuando pasó el accidente de la central nuclear de Fukushima, ¿no? Ahí hubo toda una reflexión sobre si era la energía nuclear sí, ¿no? Y estas cosas, pero en realidad nadie reflexionó por qué Tokio está encendido 24 horas al día, ¿no? Que posiblemente no hace falta que esté encendido tanto y que tenga tantos letreros y tantos neones y tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es interesante, ¿no? Tiene que ver con este cambio de modelos y de paradigmas que no es que ninguno sea el válido y el bueno, pero por lo menos sí que sirven como para reflexionar, ¿no? Y ver qué es hacia dónde queremos ir nosotros, ¿no? Los que no habéis comentado nada, ¿queréis dar alguna opinión o...? Yo estoy preparando una cosa para ver si en la próxima reunión de debate puedo comentarla. Vale, fenomenal. También os diríamos, bueno, lo podemos poner ahí en el tal, si os apetece que en la próxima reunión, a lo mejor
tratemos un tema específico o os contemos algo más en detalle de lo que está en el curso, pues también os lo podéis proponer, porque quizás eso es una buena idea comentarlo, ¿vea? Porque no, de lo que hay planteado como dentro del temario del curso, no nos cuesta nada si preferís que a lo mejor la primera media hora pues abordemos un tema en especial y os contemos un poco más en detalle o reflexionemos sobre alguna cosa que os interesa, pues puede ser interesante también. Y eso, Ignacio, nada, fenomenal. Si tú el próximo día también nos puedes contar esto, pues estupendo. Si al final, como os decíamos, esto más que nosotros hablemos, pretende ser un foro para que intercambiemos un poco ideas y opiniones. De hecho, de los casos que habéis ido contando en las actividades, había algunos en los que merecería la pena profundizar. O sea, había casos muy interesantes. Entonces, eso sería estupendo. Ya en algunos os lo hemos puesto, os lo hemos sugerido, que sería interesante hablarlo con más detalle. Pero si os apetece contarnos más y vamos, que seguro que, bueno, nosotros os lo agradecemos y los compañeros también. Muy bien, pues yo qué sé, si os parece, ¿no? Cerramos la sesión. Edu, ¿cómo lo ves?